Es un gusto y un placer para mí poder estar conectados nuevamente con el propósito de estudiar otro video tutorial que en esta ocasión está basado al tema de la lluvia tardía en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver con qué elemento de la naturaleza se le compara al Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Juan 7, 37 al 39, que dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el texto 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego, si conectamos esa frase con el versículo 38, Cristo dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto, sin lugar a dudas, nos lleva a entender que Cristo está hablando del elemento de la naturaleza que nosotros conocemos como el agua. Está evidente en los textos que hemos leído. Con eso dicho, vamos a leer ahora lo que dice la parte inicial del texto 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, el elemento de la naturaleza con la cual Cristo compara al Espíritu Santo es el agua viva. Muy importante ese detalle. Ahora vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuántos aguaceros de lluvia espiritual deben de ocurrir antes de la venida del Señor. Y la base bíblica está en Santiago 5, versículo 7, que dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Quiero que notemos que el versículo inicia hablando de la segunda venida de Cristo. Inmediatamente después de eso, el texto nos enseña que así como el labrador o el sembrador debe de esperar con paciencia por la lluvia temprana y la lluvia tardía, de igual manera nosotros que somos los sembradores de Cristo, llevando la semilla del Evangelio, que es su santa palabra, debemos de aguardar con paciencia 2 aguaceros de lluvia espiritual. Permítame leer la parte final del texto que dice así: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Porque antes de la segunda venida de Cristo, los que trabajamos sembrando la palabra de Dios, sembrando el Evangelio de Jesús, tenemos que aguardar con paciencia el cumplimiento de 2 aguaceros espirituales que son llamados en la Biblia la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver por qué Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículos 1 al 4, que dice así:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que miremos que en el versículo 1 menciona que llegó el día de Pentecostés. Luego el texto 2 agrega, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Si conectamos eso con el texto 4 donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, tenemos que concluir que la razón por la cual Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto es porque debían de esperar hasta el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, que en este contexto era el aguacero espiritual de la lluvia temprana. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy importante este detalle. Así que continuemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál hemisferio no fue alcanzado por los discípulos con el Evangelio a pesar de que ellos recibieron la lluvia temprana. Y la base bíblica está en Hechos 1, versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miremos que el primer renglón está hablando del aguacero espiritual de la lluvia temprana, porque dice allí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, los discípulos recibieron poder para poder sembrar la semilla del Evangelio, sembrar la palabra de Dios, y el texto dice en el segundo renglón que ellos fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y obviamente eso abarca solo el hemisferio oriental, porque la última parte del texto no fue alcanzado por los discípulos, donde menciona y hasta lo último de la tierra. Esa expresión, hasta lo último de la tierra, abarca el hemisferio occidental que no fue alcanzado por los discípulos a pesar de que recibieron la lluvia temprana, porque para ese entonces el hemisferio occidental no había sido descubierto. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Así que vamos a avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué la manifestación de Dios en la lluvia tardía será superior al de la lluvia temprana. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 1, que dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Miremos cómo el texto inicia diciendo que descendió del cielo un ángel con gran poder. En este contexto, esa es una referencia al derramamiento de la lluvia tardía, el segundo aguacero espiritual que debe de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y quiero que notemos que en el caso del paso anterior, el versículo menciona que los discípulos recibirían poder. Pero en este caso,
la lluvia tardía, el texto no solamente dice poder, sino que es específico al mencionar gran poder, porque en realidad la lluvia temprana fue con poder, pero la lluvia tardía será con gran poder porque será superior la manifestación de Dios en la lluvia tardía de lo que fue con la lluvia temprana. Además de eso, el texto agrega, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Recordemos que en el paso anterior, los discípulos que recibieron la lluvia temprana solamente lograron alcanzar Jerusalén, Judea y Samaria, pero no lograron alcanzar hasta lo último de la tierra, que equivale al hemisferio occidental. Sin embargo, en el caso de la lluvia tardía, los discípulos que lo reciban y sean llenados de gran poder van a alcanzar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, van a alcanzar el hemisferio oriental y el occidental, porque el texto termina diciendo, y la tierra, hablando de todo el planeta, fue alumbrada con su gloria. Esto es muy importante entenderlo. De hecho, teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es el mensaje que claman con voz potente, o sea, cuál es el fuerte clamor de los que reciben la lluvia tardía. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18 y el versículo 2, que dice así: y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Miremos que el texto inicia diciendo, y clamó con voz potente. En otras palabras, este es un fuerte clamor, porque dice que es voz potente y que está clamando. Y cuando estos discípulos de Cristo en toda nación, tribu, lengua y pueblo hayan recibido el gran poder de la lluvia tardía, el segundo aguacero espiritual antes de la venida de Cristo, dice el texto que ellos decían a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Ese es el mensaje que está en el puro centro del mensaje de los tres ángeles, porque a un extremo, el primer ángel anuncia que hay que adorar al Creador porque la hora de su juicio ha llegado. Y en otro extremo, el mensaje del tercer ángel anuncia que si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la ira de Dios sin misericordia. Entonces, en realidad, lo que claman con voz potente, o en otras palabras, el fuerte clamor, será el mensaje de los tres ángeles. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver por qué a la lluvia tardía también se le conoce en la Biblia como los tiempos de refrigerio. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículos 19 y 20, que dicen así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Quiero que miremos que en estos textos hay dos eventos claramente identificados. El versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esa es una referencia al juicio de Dios que inició en el cielo desde el año 1844
donde Cristo, como nuestro abogado, está interesado en borrar nuestros pecados. Luego encontramos otro evento en el versículo 20 que dice así: y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esa es una referencia a la segunda venida de Cristo, con poder y grande majestad. Y en medio de estos dos eventos, el juicio en el cielo y la segunda venida de Cristo, encontramos algo muy importante que no podemos pasar por alto. Porque el texto 19 dice en la parte final: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa expresión, tiempos de refrigerio, que dicho sea de paso, viene de la presencia del Señor, que está en el lugar santísimo, en el juicio celestial. Es una expresión que se utiliza para referirse a la lluvia tardía, al segundo aguacero espiritual, que es inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y aquellos que han de recibir ese refrigerio son los que están ocupados trabajando, proclamando el mensaje de que Cristo está en el lugar santísimo, intentando borrar nuestros pecados. Todos aquellos que están ocupados dando a conocer el mensaje de los tres ángeles y haciendo a la gente entender que es hora de levantarse del sueño, porque ahora es más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por su consagración y su victoria sobre el pecado, recibirán la lluvia tardía, el refrigerio, para poder terminar su experiencia en victoria en este planeta. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué Cristo dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y la base bíblica está en Juan 16, versículos 7 y 8, que dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos que estamos hablando de dos aguaceros espirituales que deben de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Uno es llamado la lluvia temprana, que ocurrió en el día del Pentecostés, después que Cristo ascendió al cielo. Pero hay un segundo aguacero espiritual, identificado como la lluvia tardía, que debe ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y cuando venga el Consolador, es decir, la lluvia tardía, el versículo 8 nos dice que Él convencerá al mundo de pecado. Porque en la actualidad, el mundo religioso y el mundo secular están pecando contra Dios al quebrantar la santa ley de Jehová. De hecho, en el mundo religioso enseñan que no hay que guardar la santa ley, los 10 mandamientos, y específicamente que no hay que guardar el santo día de reposo, que es el sábado. Y la Biblia dice que la infracción o la transgresión de la ley es pecado. Por eso, cuando venga la lluvia tardía, el Consolador, el Espíritu Santo, antes de la venida de Cristo, convencerá al mundo religioso de Babilonia y al mundo secular de pecado, porque están quebrantando la santa ley de nuestro Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver cómo serán identificados aquellos que se dejaron convencer y transformar por el Espíritu Santo.
en ocasión de la lluvia tardía. Y la base bíblica está en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, que dicen así: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Miremos que en el versículo 2 menciona que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Y el texto 3 agrega que este ángel que tenía el sello del Dios vivo selló en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, todos aquellos que reciban la lluvia tardía y sean transformados por el poder del Espíritu Santo serán identificados como los verdaderos siervos de Dios que tienen el sello del Dios vivo, que en otros videos hemos identificado como el santo día de reposo, que es el sábado. Con eso dicho, hemos llegado al paso final, donde queremos ver de qué manera se cumplirán las palabras de Cristo de que esto será como los días de Noé. Y la base bíblica está en Génesis 6, versículo 3, que dice así: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cristo dijo que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en este contexto será idéntico la experiencia del pueblo de Dios, porque el texto dice que el Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre. Eso significa que así como los días de Noé, el Espíritu de Dios dejó de contender y dejó de convencer al hombre de pecado, de igual manera, al final de la historia, cuando caiga el segundo aguacero espiritual, la lluvia tardía, el Espíritu Santo convencerá y contenderá con el hombre por un periodo de tiempo, pero no lo hará para siempre, porque una vez que cada persona haya tomado su decisión final a favor del sello de Dios, que es el sábado, o el sello de la bestia, que es el domingo, cuando haya sido implementado como un decreto de ley, entonces el Espíritu Santo dejará de contender, dejará de convencer y se retirará del planeta. Esto es muy importante entenderlo. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo eso claro, permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que al Espíritu Santo en este contexto se le compara con el agua, y que hay 2 aguaceros de lluvia espiritual que deben de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Estos 2 aguaceros espirituales son identificados como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vimos también que la razón por la cual Cristo le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto era porque ellos debían esperar el cumplimiento de la promesa de la lluvia temprana, que ocurrió en el día del Pentecostés. Además de eso, estudiamos que a pesar de que los discípulos recibieron la lluvia temprana, ellos lograron alcanzar nada más el hemisferio oriental, porque para ese entonces no se conocía aún el hemisferio occidental. Otro punto importante que mencionamos es que en la lluvia tardía, la manifestación del poder de Dios será superior a la lluvia temprana, porque los discípulos que reciban el gran poder de la lluvia tardía
no solamente alcanzarán el hemisferio oriental, sino que también alcanzarán el hemisferio occidental, porque toda la tierra será alumbrada con su gloria. Vimos también que el mensaje que van a proclamar con gran poder, o sea, el fuerte clamor, será basado al mensaje de los 3 ángeles. Y que la razón por la cual a la lluvia tardía se le compara con la expresión tiempos de refrigerio es porque solamente los que están ocupados actualmente proclamando el mensaje de los 3 ángeles, dedicados a dar a conocer dónde está Cristo y qué está haciendo por nosotros, recibirán el refrigerio para continuar con la obra del Señor. Otro punto muy importante que vimos fue que cuando venga la lluvia tardía, cuando venga el Consolador o el Espíritu Santo, en el segundo aguacero espiritual, convencerá al mundo de pecado, porque en Babilonia rechazan la santa ley de Dios y específicamente rechazan la observancia del día de reposo sábado. Y que aquellos que reciban la lluvia tardía, el Espíritu Santo en su segundo aguacero espiritual, serán identificados como los verdaderos siervos de Dios con el sello del Dios vivo, que es el día de reposo bíblico, original y verdadero, que es el sábado. Y lo último que vimos es que el Espíritu Santo, al igual que los días de Noé, no contenderá, no convencerá al hombre para siempre, porque una vez que el ser humano haya tomado su decisión final a favor del sello de Dios o a favor de la marca de la bestia, el Espíritu Santo dejará de contender. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que antes de despedirme, permítame animarle en el nombre de Cristo Jesús a que siga consagrándose, siga enamorándose más y más del Señor Jesucristo, para que por medio del Espíritu Santo podamos, tanto tú y yo, vencer nuestras debilidades, para que Él pueda borrar nuestros pecados del cielo y llenarnos del refrigerio de la lluvia tardía. Porque los que recibamos la lluvia tardía, entonces estaremos listos para madurar para salvación y poder vivir con Cristo por la eternidad. Así que mientras seguimos en ese proceso de maduración, quiero que sepas que este servidor estará trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartírselo. Mientras tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo y que la paz de Cristo more en tu corazón.